Buenas tardes, vamos a empezar con la corrección de las situaciones correspondientes a los temas 2 y 3, en concreto con la situación 1, teniendo claro que en estos temas 2 y 3 lo que vamos a utilizar es dos muestras para determinar a partir del análisis que obtengamos de ellas si existen o no diferencias significativas entre dos grupos o estratos de una población, ¿vale? Y vamos a tener que distinguir dos casos o dos situaciones totalmente diferentes, página 10 o página 11, dependiendo de que esas dos muestras sean independientes o estén relacionadas o repetidas. La primera situación, que es la que aparece ahí, lo primero que vamos a hacer es tomarnos el tiempo que necesitemos con el fin de ubicar. A ver, yo creo que es bastante sencilla. Me dice que pretendemos comprobar si los profesionales que llevan menos de 5 años en una empresa, a los que el problema llama grupo 1, poseen mayores aspiraciones que aquellas personas que llevan 5 o más años, a los que llamamos grupo 2. Para ello, entrevistamos a 32 personas que llevan menos de 5 años y a otras 32 personas que llevan 5 o más años, todas ellas elegidas al azar, importante, y los resultados mostraron que dentro del primer grupo se identificó a 108 a 18 personas con altas aspiraciones y en el segundo solamente a 14 con altas aspiraciones. Y me dice que el nivel de confianza con el cual vamos a trabajar es del 45%. Yo creo que la situación es bastante fácil de entender. Pretendemos comprobar la hipótesis del investigador, en la primera línea me lo dice. Sí, hay o no diferencias en relación con la expectativa entre dos grupos o estratos de la misma población y tenemos dos muestras que son independientes porque están extraídas al azar de cada uno de los dos grupos y no hay ninguna relación entre ellas. En cuanto a los valores muestrales, son los que aparecen aquí dentro del primer grupo, que serían las personas que llevan menos de 5 años en la empresa, pues hemos entrevistado, como veis, a 32 personas, ese sería el tamaño muestral dentro del primer grupo. Y en cuanto a la proporción dentro del primer grupo de los que digamos que tienen un alto grado de expectativa, son 18 de los 32. Si hacéis la cuenta, eso queda una proporción de 0,5625. En cuanto al segundo de los grupos, las personas que llevan 5 más años en la empresa, los que podemos considerar que son los antiguos, pues hay una muestra de 32 personas y la proporción correspondiente a ese grupo serían 14 de 32, que si hacéis la cuenta eso queda 0,4375. La primera de la pregunta me habla sobre cuál es la hipótesis alternativa del contraste que tengo que plantear. Recordar que la hipótesis alternativa es la que está relacionada con el investigador. En la primera línea aparece lo que pretende comprobar el investigador o la empresa es que los profesionales que llevan menos de 5 años, en proporción, tienen menos aspiraciones que los del segundo grupo. Es decir, que pi sub 1 es mayor, tiene mayores aspiraciones que en el segundo. Pi sub 1 mayor que pi sub 2. Una vez que ya sabemos la hipótesis alternativa, pues la hipótesis nula es la contraria. Si la hipótesis alternativa es que la proporción en el primer grupo es mayor que en el segundo, la hipótesis nula es que la proporción en el primer grupo es menor o igual que en el segundo. Sabéis que cuando el contraste es bien sobre la media, bien sobre la proporción, lo que hago normalmente es llevármelo todo hacia la izquierda. Como esto es positivo, está sumando, pasaría a la otra parte restando. Y normalmente yo siempre escribo las dos opciones o dos posibilidades, porque hay veces que la pregunta me la hacen en relación con el contraste planteado con toda la izquierda, o a veces con el contraste sin desplazarlo toda la izquierda. En este caso, como veis, la pregunta me la hacen sobre el de la derecha y la respuesta correcta, como veis, sería la C. La hipótesis alternativa, cuidado de no confundirla, H sub 1, la hipótesis alternativa es que la diferencia entre las proporciones es positiva, lo que es lo mismo, que la proporción en el primer grupo es mayor que en el segundo. La segunda pregunta que me plantea el problema es que calcule el valor del estadístico del contraste. Ahí ya sí que tengo que acudir evidentemente al manual, como las muestras son independientes me tendría que ir a la página 10 y como quiero realizar un contraste en relación con las proporciones, pues me tengo que ir a la parte inferior de la tabla. Como veis, tengo que utilizar para calcular el estadístico la distribución Z, esta sería la fórmula, y en la fórmula aparecen todos los ingredientes de la tabla salvo el valor de la P. El valor de la P aparece en el formulario y es justamente lo primero que empiezo calculando. Para calcular el valor de la P, pues efectúo las operaciones y eso me queda 0,5. Para calcular el valor de la Z, una vez que calcule el de la P, sustituyo y me queda 1. Por lo tanto, el valor del estadístico del contraste vale 1, por lo que la respuesta correcta, perdón, sería la B. La tercera pregunta me dice que cuál es el valor crítico. No olvidéis que el valor crítico es el que va a marcar la frontera, la separación entre la zona de aceptación o de no rechazo de la hipótesis nula y la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo que es lo mismo
de aceptación de la hipótesis alternativa. Tener siempre claro que la zona de la hipótesis nula, la zona de seguridad es siempre la gorda, nivel de confianza del 95%, en probabilidad 0,95, y la zona que le toca a la hipótesis alternativa es la estrecha, el nivel de significación del test, el alfa, que en este caso sería 0,05. Para calcular el valor crítico, acudo a la distribución z normal 0,1 y veo cuál es el valor hasta el cual se acumula la probabilidad correspondiente al nivel de confianza, que es 0,95, porque el test, igual debiera haberlo dicho antes, como veis aquí, es unilateral derecho. Por lo tanto, la zona de aceptación, o mejor dicho, la zona de no aceptación de la hipótesis nula está ubicada hacia la derecha. Si miráis el valor correspondiente, el valor crítico a esa probabilidad es 1,645, a veces se redondea a 1,64, otras veces a 1,65, por lo que la respuesta correcta, como veis, sería la A. Lo cuarto que me piden es, el cuarto lugar es cuál es el nivel crítico. No olvidéis que el nivel crítico es la probabilidad que se corresponde con el estadístico del contraste siempre en la dirección contraria hacia la que apunta la hipótesis nula, o hacia afuera en el sentido de la hipótesis alternativa, que es decir lo mismo, en este caso hacia la derecha. Es decir, recupero el valor del estadístico del contraste, que era z igual a 1, y veo cuál es la probabilidad que se acumula hacia donde está situada la zona de rechazo de la hipótesis nula. Si miráis en la tabla de la distribución normal 0,1, el valor correspondiente, podéis ver que es 0,1587 y ese sería el nivel crítico. La quinta pregunta me dice que cuál es la decisión que tenemos que tomar. Aquí aparece todo situado y sabéis que para decidir, una vez que ya he realizado los cálculos oportunos, tengo dos criterios. El primer criterio es en relación con el lugar en el cual se ubica el estadístico del contraste, en este caso z igual a 1. Sabéis que hay dos zonas, la zona de seguridad, la zona gorda, que como antes dijimos tiene un nivel de probabilidad de 0,95, zona de aceptación de la hipótesis nula, y luego está la zona de rechazo, la zona roja, que tiene una probabilidad de 0,05, nivel de significación. Fijaros que en este caso el z cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, por lo que decimos que el test no es significativo y que a pesar de lo que al principio parecía que sí que este valor era mayor que este, la diferencia no es significativa como para poder afirmar que la expectativa dentro del primer grupo sea mayor que en el segundo. Es decir, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. La segunda forma de decidir, o el segundo criterio, es comparando el nivel crítico, que recordar que calculamos si era 0,1587, este valor que estoy aquí señalando, y alfa. Para que el test sea significativo, el nivel crítico debería ser menor que alfa. Digo debería porque no lo es. Como no es menor que alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, de las tres opciones, pues la correcta sería la B. No podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que es lo mismo, como dice el enunciado de la pregunta, tenemos que mantener la hipótesis nula porque el estadístico del contraste, z igual a 1, es menor que el valor crítico, que era 1,645. La sexta pregunta lo que me dice es que con un nivel de confianza del 95%, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues hombre, lo que tengo que tener claro es que, traducido en los términos del problema, me tengo que quedar con que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Y con eso es con lo que me tengo que quedar. Lo único que hago ahora es adecuar al lenguaje del problema. No hay evidencia estadística para asegurar que la proporción en el segundo grupo sea mayor que en el primero. ¿Por qué no hay evidencia para asegurar eso? Pues como os contaba con el ejemplo ese que os di tanto la tabarra de lo de inocente y culpable. No puedo decir que sea culpable porque no he demostrado que no sea inocente. Por lo tanto, la decisión sería, vamos a ver qué es la B. ¿Por qué no es la A? Pues la A dice que los profesionales que llevan menos de 5 años poseen mayores aspiraciones que el grupo que lleva trabajando 5 o más años. Eso justamente es lo que yo presuponía a la vista de los resultados que obtuve con la muestra, pero es lo que no hay evidencia estadística para poder asegurar. La B, no podemos afirmar que los trabajadores que llevan menos de 5 años en la empresa tengan mayores aspiraciones que aquellos que llevan trabajando 5 años o más. Pues eso es justamente lo que acabo de demostrar, que no hay evidencia para poder rechazar la hipótesis nula, que es justamente la que viene ahí. La respuesta correcta, por tanto, sería la B. Y con esto hemos terminado la situación 1.